Entonces, entrando a la enfermedad hemolítica por conflicto RH, constituye pues una inmunopatía compleja para el producto de la gestación por la anemia que provoca, pudiendo llevar al desarrollo de graves complicaciones y hasta la muerte del mismo. Se produce cuando la madre es RH negativa y tiene anticuerpos contra el antígeno D del sistema RH, capaces de pasar la barrera placentaria y sensibilizar a los eritrocitos positivos fetales, causando pues su hemólisis. En Latinoamérica se dice que aproximadamente 14% de la población blanca es RH negativa, así como un 10% de raza negra. Y estas personas son potencialmente generadoras de anticuerpos anti-RH y de enfermedad hemolítica. En Venezuela, 12% de las pacientes, en un estudio realizado en el 2013 por Cedeño y Martínez de la Universidad Central de Venezuela, el 12% tenían incompatibilidad RH. La inmunoprofilaxis, por supuesto, que ha disminuido la incidencia de enfermedad hemolítica, pero esta en muchos países y en Venezuela se cumple de manera irregular o no se lleva a cabo, y esto ha llevado a un incremento de esta patología. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad hemolítica del feto y recién nacido? Bueno, los anticuerpos maternos, esto es la globulina anti-RH de la madre, cuando atraviesa la barrera placentaria, ¿verdad? Estos anticuerpos, esta globulina anti-RH se une al RH del glóbulo rojo fetal y lo sensibiliza. Entonces, ella tiene, esa globulina tiene una fragmento libre que es el fragmento FC. Se une al fragmento FC de las células del sistema fagocítico mononuclear que se encuentra a nivel del vaso, a nivel, como le dije, de otros órganos, fundamentalmente vaso y ganglio linfático. Y se produce pues la hemólisis de ese glóbulo rojo. Esa hemólisis lleva a un aumento de la bilirrubina indirecta, que en el caso del feto pasa a través de la barrera placentaria y la madre la procesa. En el caso recién nacido la cosa es diferente. Es tal la cantidad de bilirrubina que se produce por la hemólisis, de acuerdo pues eso va a depender de la intensidad de la hemólisis, de que se produce, que no puede ser procesada, o sea, no puede ser metabolizada, no puede ser conjugada y no puede ser eliminada. Entonces, causándose pues una hiperbilirrubinemia con las consecuencias a nivel del sistema nervioso, como el kerníquero. O sea, hay entonces impregnación, depósito a nivel de los núcleos de la base, núcleos a nivel del cerebelo y otras zonas del cerebro, causando el cuadro característico. Esta hemólisis también causa anemia, que en etapa inicial el feto lo compensa con un aumento del trabajo cardíaco a expensa de una reducción de la resistencia periférica, secundaria a una disminución de la viscosidad y vasodilatación. Pero cuando la anemia se hace más importante, se produce aumento de la frecuencia cardíaca, se produce hipoxia, y esta hipoxia puede llevar pues a mayor trabajo cardíaco con insuficiencia cardíaca. A nivel medular, esa disminución del oxígeno puede estimular la formación de eritropoyetina, ¿verdad?, que a nivel medular va a estimular la hematopoiesis y a nivel medular y extramedular, o sea, una hematopoiesis, lo que llaman eutópica y heterotópica. A nivel medular va a aumentar los niveles, la cantidad de formas tempranas o formas inmaduras de glóbulo rojo, como son los reticulocitos y los eritroblastos. Y a nivel del hígado, este hígado se va a ver infiltrado por ese tejido hematopoyético, va a ocurrir una expansión de su parénquima y se van a dar varias situaciones, en este caso varios trastornos. Un trastorno de tipo compresivo que va a llevar a un aumento
de la presión a nivel portal, una hipertensión portal y un trastorno funcional, un compromiso funcional que va a llevar a se produce una hipoproteinemia, se produce un déficit en la vitamina K con alteración en el metabolismo o en la formación de factores de la coagulación que va a llevar pues a problemas hemorrágicos, a trastornos hemorrágicos, inclusive a la coagulación intravascular diseminada. Entonces, todo este problema a nivel hepático, la hipoproteinemia, la insuficiencia cardíaca con aumento de presión venosa central, va a llevar pues al edema anasarca fetal. El nivel del feto se conoce como hidro, va a llevar a un edema placentario y todo ese cuadro de trastornos hemorrágicos, de insuficiencia cardíaca, de hipoxia fetal, puede llevar por supuesto a la muerte del feto o, si el caso, pues de recién nacido. Como aquí se ve, pues la nasarca, el hidrofetal importante, causado pues por estos trastornos fisiopatológicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la isoinmunización RH? Pero ya lo mencionamos: anemia, hipoxia, hiperbilirrubinemia por la anemia hemolítica, la nasarca, la citis, el derrame pleural y pericárdico, insuficiencia hepática por trastornos compresivos y trastornos funcionales, compromiso funcional, síndrome hemorrágico fetal, ya lo hablamos, por la déficit de vitamina K, y esto lleva pues a una dificultad o alteración en la formación de los factores de coagulación, insuficiencia cardíaca congestiva, el shock, la muerte fetal y neonatal. Se dice que los antígenos KIK, DUFI, C minúscula y E, y en menor grado el C, pueden causar hemólisis fetales con una severidad tal a la conseguida pues con el antígeno D. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estas madres y en estos fetos? Cuando abordamos pues lo referido al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta varios aspectos o varios diagnósticos. Hacer el diagnóstico de la sensibilización materna, de la incompatibilidad feto-materna y el diagnóstico del grado de compromiso fetal. En relación a la sensibilización materna, realizamos una historia clínica. En esta historia clínica, pues, buscamos las causas de la aloinmunización. En ella, pues, habíamos hablado de las embarazadas, de los embarazos anteriores. Habíamos hablado sobre la transfusiones sanguíneas, si ha recibido una paciente de transfusión, algún de sangre hemoderivados, trasplante de órganos o tejidos, la profilaxis, si tuvo un embarazo anterior, si recibió la profilaxis con la globulina anti-RH, lo que llaman el ROGA, una historia obstétrica detallando pues todos los embarazos, el resultado, alguna complicación del embarazo y el resultado neonatal del embarazo, sobre algún resultado adverso del embarazo, una muerte fetal, una muerte neonatal por enfermedad hemolítica, y por supuesto que sea del grupo sanguíneo, del grupo sanguíneo, en este caso del RH. Hay que determinar el grupo sanguíneo y el RH de la embarazada, con indirecto en la primera visita y luego a la semana 20, 24 y 28. Realizar el diagnóstico de la incompatibilidad fetomaterna. En este caso, pues, investigar el grupo sanguíneo paterno. En el caso de una paciente RH negativa y el padre RH positivo, si este padre es heterocigoto, tiene el feto un porcentaje de un 50% de ser positivo, y si el padre es homocigoto, tiene un 100% de ser positivo, por supuesto, provocándose la enfermedad, la incompatibilidad feto-materna. Realizar un tipiaje fetal. Este es posible a través de estudios como PCR, el líquido amniótico, a través de amniocentesis. Se toma una muestra de líquido a través de amniocentesis, se puede hacer la determinación por PCR del tipiaje fetal. Y no solamente el tipiaje fetal, sino de cuál es si hay alguna alteración cromosómica de estos fetos y la determinación de bilirrubina, cómo está el nivel de bilirrubina.
¿no? en líquido amniótico que permita establecer pues el grado de compromiso de ese feto. También se puede hacer a través de la cordocentesis de manera directa de sangre fetal, y eso nos permite conocer con más fiabilidad cuál es el grupo sanguíneo de esos fetos. Y en sangre materna a través de la determinación de ADN fetal en sangre materna, que son estudios que se pueden hacer desde las 10 semanas de gestación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de compromiso fetal? A través de métodos no invasivos como son la ecografía, el Doppler, el test de reactividad fetal, y métodos invasivos como la amniocentesis y la cordocentesis. A través de la ecografía, en relación al feto, tenemos que estar pendientes de la presencia de anasarca, de ese edema generalizado, edema pericranial, la presencia de ascitis, derrame pleural, hidrotórax, ascitis, aumento del volumen o del tamaño de órganos abdominales como el hígado y el vaso. Aquí observamos una ascitis, el hígado del feto, este es la ascitis, aquí está el hígado del feto, y la vena, el trayecto intraabdominal de la vena umbilical y el trayecto interhepático de la vena abdominal. Esto se conoce como signo del puente colgante. Eso es un dato de que nos dice que probablemente se está presentando, hay una ascitis fetal. Y aquí un hidrotórax y un aumento de tamaño del hígado, una hepatomegalia. Observa el feto, cómo está aumentado su abdomen, aumentado de volumen, de tamaño, el diámetro abdominal, un diámetro bastante grande, y la relación tóraco-abdominal, por supuesto, está alterada, ¿no? Cuando hay ascitis y no hay hidrotórax. En relación al cordón umbilical, ese cordón es grueso, hay vasodilatación de la vena umbilical, se hace pulsátil, hay ecorrefringencia del cordón umbilical. En relación a la placenta, observamos una placenta aumentada de grosor, ecorrefringente, hematizada, y el líquido amniótico se considera que es un signo precoz de isoinmunización, ya que él comienza a aumentar en etapas tempranas de la isoinmunización. El test de reactividad fetal, cuando se realiza pues un monitoreo fetal, en ellos encontramos una disminución de la variabilidad con desaceleraciones espontáneas. Esta disminución de la variabilidad se hace más intensa prácticamente con una línea isoeléctrica, y cuando el cuadro se hace más severo de la anemia y la hipoxia, presentan un patrón sinusoidal que me habla, pues, como le dije, de la severidad del cuadro hemolítico. El otro método no invasivo es el Doppler de la arteria cerebral media. En ella podemos evaluar la velocidad pico. Por supuesto, en la anemia fetal hay aumento de la velocidad y disminución de la viscosidad sanguínea. Eso se puede evaluar acá. Este valor es llevado a un programa, a un sitio web que se llama FetalTech. En este programa, cuando uno entra a evaluación no invasiva, al ítem evaluación no invasiva de la anemia fetal, le abre una ventana, y en esta ventana le piden que le coloque pues las semanas de embarazo, semanas y los días, el número de transfusiones si lo recibió, y por supuesto la velocidad máxima, la que se consiguió aquí, evaluando pues la cerebral media, la velocidad máxima, y se le da a calcular. Y me va a dar pues el resultado de cuál es la velocidad en milimoles, el grado de anemia y la estimación según esa velocidad encontrada en la cerebral media de ese feto de la hemoglobina fetal. Y todavía me da pues instrucciones en relación a cómo interpretar la medición de la velocidad pico
de la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Y nos dice así, si no se ha practicado transfusión intrauterina previa, cuando la velocidad máxima de la arteria cerebral media se sitúa por encima de 1.50 múltiplo de la mediana, es necesario practicar una cordocentesis diagnóstica seguida de una transfusión fetal intrauterina. Si ya se ha practicado transfusión intrauterina previa, es necesario repetirla cuando la velocidad máxima de la arteria cerebral media se sitúa por encima de 1.68 múltiplo de la mediana. Y en caso de la existencia de hidrofetal, es necesario practicar una cordocentesis diagnóstica seguida de una transfusión fetal intrauterina, independientemente del valor de la arteria cerebral media. Y los métodos invasivos, entre ellos tenemos pues la amniocentesis y la cordocentesis. La amniocentesis es el abordaje transparieto abdominal a través de una aguja ecoguiada de la cavidad. Se aborda la cavidad amniótica. Se toma una muestra para determinar, evaluar pues en ese líquido amniótico cómo está la concentración de bilirrubina. Y la cordocentesis permite el abordaje directo obteniendo sangre fetal a través de la vena umbilical. O sea, se toma el procedimiento consiste en colocar una aguja, puede ser número 20, número 21, transparente abdominal y se localiza la vena umbilical, ¿verdad? Y se logra pues acceder a la circulación fetal. Permite una evaluación directa de la sangre con todos los exámenes que se pueden hacer en un adulto, se hacen ahí, se hacen en estos fetos. Se hace el tipiaje, la hemoglobina, el hematócrito, la bioquímica, como si bajan los niveles de proteína, hipoproteinemia, cómo están las enzimas hepáticas, cómo está la función renal, todo lo que se puede hacer. Si las pruebas directas de Kuhn, etc. Aquí podemos, en estas pruebas, en la prueba de Lille, en la evaluación de la espectrofotometría del líquido amniótico, podemos ver lo siguiente. Se toma esa muestra de líquido amniótico, ¿verdad? A través de amniocentesis, ¿no? Se lleva pues, o se realiza una espectrofotometría a 450 milimicras de longitud de onda y se determina las variaciones que hay de la longitud de onda. Y ese es el valor de la concentración de bilirrubina en ese feto. Esa variación es de la longitud de onda. Ese valor se lleva a una curva. Si cae en la zona A, en este caso, o en la zona 1, se dice que el feto no está afectado o está ligeramente afectado. Y se repite pues la amniocentesis cada 28 días, ¿no? Y la interrupción se recomienda que sea al término del embarazo. Cuando esta variación en la longitud de onda a 450 milimicras caen pues en la zona 2 o en la zona B, que es equivalente a la zona 2, la afectación es moderada. Si cae en la zona 2 baja o la zona B baja, se repite pues la amniocentesis cada 14 a 21 días y si persiste en la misma zona, se hace la interrupción a las 38 semanas. Si cae en la zona alta, está la bilirrubina o la espectrofotometría, se repite la amniocentesis con un tiempo menor, o sea, cada 7 o 14 días, ¿no? Y si persiste en la misma zona, la interrupción con madurez fetal comprobada no se hace después de la semana 37, se hace pues ya cuando hay madurez fetal comprobada. Y si el valor se encuentra en el 25% superior de la zona, se considera pues la cordocentesis. Cuando este valor de bilirrubina o de espectrofotometría 450 milímetros de longitud de onda cae en la zona 3 o en la zona C, que es equivalente, pues repetir inmediatamente el procedimiento para confirmar o se hace una cordocentesis
y la interrupción del embarazo sobre las 34 semanas con madurez fetal comprobada o una cortocentesis y transfusión fetouterina cuando el embarazo tiene menos de 34 semanas. Entonces aquí vemos el procedimiento de la transfusión intrauterina y la transfusión en el neonato, lo que llaman exsanguinotransfusión. Entonces, cuando se ha realizado los procedimientos, ya sea la determinación de bilirrubina, los cambios en la longitud de onda a 450 milimicras, o se ha realizado el procedimiento de la determinación de la hemoglobina fetal por evaluación de la arteria cerebral media, y el cálculo nos da para una anemia severa, en este caso una paciente de 30 semanas que no se realizó transfusiones previas, con una velocidad pico o máxima de la arteria cerebral media de 64 centímetros sobre segundo. Se le pidió calcular y el resultado fue que el valor, la velocidad máxima de la arteria cerebral media cayó en 1.59 múltiplos de la mediana. Esto es para una anemia severa. Y la estimación de la concentración de hemoglobina era de 7.8 gramos por decilitro, que es una anemia severa. Por supuesto, esta paciente tiene que ser, estos fetos tienen que ser transfundidos. Y se administra pues sangre o hematíes, y el volumen a administrar de manera, si se quiere, habitual o común, se utiliza pues en el feto de 50 cc por kilo de peso estimado, de peso fetal estimado. O sea que si se estima el peso, si pesa 1 kilo 500, 2 kilos, pero si pesa 2 kilos, sería entonces 100 cc de sangre que se le va a administrar a ese feto, de glóbulos rojos, ¿verdad? De ese concentrado, 100 cc de concentrado. Si son fetos con anemia fetal que no tienen hidro, pero los fetos hidrópicos, la dosis de hematíes o de concentrados es menor, es de 30 cc por kilo de peso fetal estimado. Hay una fórmula que es la fórmula de Kaufman y Nicolaide. La de Kaufman dice que el volumen a transfundir consistiría en restarle al hematócrito deseado el hematócrito fetal sobre el hematócrito del donante, se multiplica por 150 y por peso fetal estimado. Pero de manera habitual la dosis o la cantidad administrada está entre 30 a 50 cc por kilo de peso fetal estimado. Y en relación al feto, al neonato, cuando se realiza la sanguinotransfusión, va a depender pues de la severidad de la anemia, y el cálculo o la sanguinotransfusión la hará neonatología. ¿Cómo hacemos la profilaxis de la isoinmunización? Bueno, en el preparto tenemos que realizar una prueba que se conoce como Kuhn indirecto, o la prueba de Kuhn indirecta. Esa prueba consiste en determinar la presencia o no de anticuerpos anti-RH. Y si la prueba es negativa, un Kuhn indirecto negativo, se administra pues Rogan 300 microgramos, se puede administrar a la semana 28, entre la semana 28 y 34, o si ocurrió un evento obstétrico, por ejemplo, la paciente presentó un aborto, si la paciente presentó una hemorragia, por ejemplo, una placenta previa, sangrante, un desprendimiento prematuro de placenta, y fue mucho antes de eso, fue a la semana 26, 28, 27, 24. O sea, si el evento obstétrico, en el momento en que ocurre el evento obstétrico, se administra pues previa prueba de Kuhn, el Rogan o la inmunoglobulina anti-RH. Las indicaciones, como le dije, hemorragia de la primera mitad y segunda mitad del embarazo,
procedimientos invasivos, si usted realizó una biopsia de vellosidades coriales, si realizó una amniocentesis, si realizó una cordocentesis y la paciente era RH negativa, debe aplicarle pues una prueba de Kuhn y si la prueba es negativa, administrar el Rogaine. En el posparto, la dosis igual, 300 microgramos intramuscular dentro de las 72 horas luego del parto. Si la madre, hay varias eventualidades, si la madre es RH negativa, con un feto RH negativo, si el resultado, cuando nació pues le hicieron un tipiaje y le dio RH negativo, no se administra el Rogaine. Si la madre es RH negativa, con un feto RH positivo y tiene un Kuhn, se le realiza una prueba de Kuhn a la madre y esta prueba es negativa, sí se administran 300 microgramos de globulina anti-RH intramuscular dentro de las 72 horas luego del parto, porque si no se puede sensibilizar. Muchas veces no ocurre, pero puede pasar. Una madre RH negativa sensibilizada, o sea que la prueba de Kuhn me da positiva, con un feto RH positivo, pues esa madre no se le administra Rogaine. No se administra porque la madre está sensibilizada. Muchas gracias por su atención.